Pero el punto es que este es un mensaje para todos los demás. Soy bastante mayor y casi he terminado mi carrera. He publicado 14 libros académicos sobre derecho internacional y política. Pero para los más jóvenes, este es un mensaje. Mantente en silencio. No hables en contra de la corriente principal. De lo contrario, serás cancelado o castigado, sancionado. Así que este es un triste efecto secundario de mi cancelación. Hola a todos, soy Pascal de Neutrology Studies y hoy estoy hablando con uno de los académicos y pensadores públicos más destacados de Europa del Este. Tengo conmigo al Dr. Rein Müllersson, el expresidente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tallinn, en Estonia. Rein obtuvo su doctorado en 1985 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Moscú y se convirtió en uno de los jefes del Instituto de Estado y Derecho en Moscú y asesor directo de Mikhail Gorbachev. En 1988, la URSS nominó a Rein como miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU y tras el colapso del Estado, se convirtió en el primer viceministro de Asuntos Exteriores de Estonia. Más tarde, se convirtió en profesor en el King's College de Londres y ocupó varios otros puestos académicos en toda Europa. Lamentablemente, en septiembre de este año, la Universidad de Tallinn despojó al Dr. Müllersson de su estatus de profesor emérito porque asistió al Foro Jurídico Internacional de San Petersburgo, en Rusia. Hoy queremos hablar primero sobre la libertad académica en Europa y luego sobre el desarrollo del derecho internacional y cómo eso se relaciona con la guerra en Ucrania. Dr. Müllersson, bienvenido. Dr. Müllersson, welcome. Gracias por invitarme, Pascal. Muchas gracias por hacer tiempo. La semana pasada estaba hablando con un colega en los Estados Unidos, el profesor Postol, que tiene grandes problemas en el MIT con la libertad de expresión. Y hoy estoy hablando contigo, y te han cancelado tu estatus. Quiero decir, un profesor emérito significa que ya estás jubilado, pero cancelaron ese estatus tuyo porque asististe a una conferencia. ¿Puedes contarnos más sobre por qué es eso? ¿Qué argumenta la universidad? ¿Y qué significa esto para ti personalmente? Gracias, Pascal, por invitarme aquí. No quiero hablar demasiado sobre mi caso personal, pero como refleja lo que está sucediendo en muchas universidades, me gustaría hablar sobre mi caso y lo que está ocurriendo en el mundo académico en Europa, por ejemplo. Mi caso puede ser bastante excepcional. En cualquier caso, no conozco a ningún otro profesor que haya sido despojado de su estatus de emérito. Ciertamente en Estonia fue por primera vez. Participé en una conferencia en San Petersburgo y quizás mi mala suerte fue que me hice demasiado famoso. Estuve en un panel con el expresidente y primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev. Se mostró en toda Rusia, por supuesto, la reunión del panel, e incluso en otros países, incluida Estonia, lo cual es muy interesante en sí mismo, porque no se puede ver la televisión rusa ni ningún canal en línea o escuchar la radio en Estonia, por ejemplo. En Gran Bretaña es posible, pero no en Estonia. Sin personas sienas loren y lo mencionaron. Where I live mostly, it's possible, but not in Estonia. But nevertheless, many people saw it and mentioned it. And initially, there was no any ideas. No había ideas sobre cancelarme ni tomar sanciones contra mí. Pero luego hubo una carta de 17 personas en la que escribieron una carta muy enojadas. There was a letter of 17 individuals from university wrote a very angry letter that I had been in aggressor state. Que había estado en un estado agresivo y por lo tanto exigieron que se cancelara mi estatus honorario. Así que hablé con el director de la universidad al respecto y con otras personas, miembros del Senado, y creyeron que no era tan grave en absoluto.
Así que esta fue la reacción inicial, no solo mía, sino del liderazgo. Pero luego, gradualmente, el tema fue abordado por los medios en Estonia. Y sabes, ahora recuerdo lo que escribió William Yeats, el famoso poeta irlandés. Skrev ford spot for a tower dealing and narm to Gunda Venidi. He had a poem called The Second Coming. And there are words. Y había palabras, si recuerdo correctamente, que los mejores carecen de toda convicción y los peores están llenos de intensa pasión. Este fue probablemente el caso. La mayoría, los mejores, la mayoría de ellos no querían abordar el tema y decir, con algunas excepciones, muy pocas excepciones, para defender las libertades académicas, mientras que la minoría era muy vocal y enojada. Por lo tanto, la mayoría silenciosa realmente siguió con este tema, que inicialmente el rector y otros creían que el Senado ni siquiera discutiría, tomaría esta carta del 17 y simplemente la dejaría de lado. This letter of 17 and simply put it aside. And because Y porque la mayoría realmente permaneció en silencio y la minoría vocal avanzó mucho, esta fue la razón por la que fui cancelado. El resultado probablemente fue muy controvertido y tal vez contraproducente para aquellos que fueron los iniciadores. Me volví muy popular en Estonia, aunque ya era bastante conocido cuando trabajé como primer viceministro de Relaciones Exteriores y en otros puestos en Estonia. Pero la gente ya se había olvidado de mí porque la mayor parte de mi carrera fue en el extranjero, en Moscú, en Londres y en otros países. Trabajé para la ONU durante muchos años y tuve mucho apoyo. Un famoso escritor estonio con quien no estaba personalmente familiarizado, incluso escribió un artículo en uno de los periódicos. Escribió que hay un dicho en Estonia que dice que el profesor Müllerson no siente ni frío ni calor por esto. Heat because of this, he doesn't care simply because of this. Él no se preocupa simplemente por esta cancelación, lo cual en cierto modo es correcto, porque en primer lugar, por supuesto, tengo una cátedra honoraria de varias universidades de todo el mundo, incluso de China realmente. Soy Marco Polo, profesor también en la Universidad de Shandong en China y así sucesivamente, en universidades de Asia Central y en universidades europeas también. Pero el punto es que este es un mensaje para todos los demás. Soy bastante mayor y casi he terminado mi carrera. He publicado 14 libros académicos sobre derecho internacional y política. Pero para los más jóvenes, este es un mensaje. Mantente en silencio. No hables en contra de la corriente principal. De lo contrario, serás cancelado o castigado, sancionado. Así que este es un triste efecto secundario de mí. Side effect of my canceling. Yeah, I have a question about this or this observation. Sí, tengo una pregunta sobre esta observación de que eres uno de los académicos más veteranos de Estonia, en el sentido de que has logrado tanto y has estado en el ojo público durante tanto tiempo. Castigarte por algo que no es un delito según la ley estonia, no hay ninguna disposición que te impida hacerlo. No has transgredido ningún límite legal, pero hay personas que sienten que has transgredido una norma que quieren que exista. Quieren, obviamente, enfriar el ambiente para evitar que otros emulen lo que hiciste. Este tipo de presión de grupo, ¿lo contestas solo para Estonia? ¿O crees que otras partes de Europa están pasando por lo mismo, donde las personas, los académicos, tienen miedo de desviarse incluso un poco en términos de sus publicaciones o su pensamiento sobre, digamos, la guerra entre Rusia y Ucrania? Ahora, hay uno. Los abogados de la universidad encontraron una cláusula. Y esto es que cuando comenzó la guerra en febrero de 2022 entre Rusia y Ucrania, si puedo decirlo desde mi punto de vista, y este punto de vista puede no ser bien recibido en Estonia o en Occidente en general, pero particularmente en los estados bálticos y Polonia, diría que no en la parte occidental de Europa, como el Reino Unido o Francia. Mis opiniones no son tan excepcionales en general en Occidente.
es que no considero esto tanto una guerra entre Rusia y Ucrania, como entre Rusia y los países de la OTAN, o Rusia y Occidente, el Occidente colectivo en su conjunto. Or Russia and the West, the collective West as a whole. That's one of the reasons why. Y esa es una de las razones por las que también participé en esta conferencia y otros eventos en Rusia, porque estoy escribiendo mucho sobre estos conflictos. La guerra en Georgia, por ejemplo, en los Balcanes, y ahora, por supuesto, en Ucrania. No ir al lugar, participar en eventos de conferencias y hablar con la gente en la calle, incluso no solo con los que participan en estas conferencias, creo que sería simplemente inaceptable para mi investigación si tengo tal oportunidad de ver con mis propios ojos y escuchar con mis propios oídos lo que está sucediendo. Y hablo ruso con fluidez, como puedes imaginar, siendo redactor de discursos y asesor de Gorbachev. Así que puedo hacerlo bastante bien. Y tengo amigos con los que tengo reuniones diarias. Ayuda mucho a entender mejor la situación. To understand better the situation. But the point was that in 22. Pero el punto era que en 2022, las universidades estonias y la Universidad de Tallinn, fue la última, por cierto, tomaron la decisión de no cooperar con las universidades rusas. Cuando renuncié a mi puesto como profesor en el King's College de Londres y en la London School of Economics, y me fui a Estonia, también enseñé en la Universidad de Tallinn, y enseñé principalmente en inglés. Teníamos estudiantes de todo el mundo. El programa Erasmus estaba allí. Y teníamos estudiantes Rusia, Bielorrusia, Ucrania, y era muy bueno e interesante. La Universidad de Tallinn al menos no quería cancelar estos contactos, lo cual en mi opinión es muy poco saludable cancelar. Cancel these contacts. But this decision was made under the pressure from. Pero esta decisión se tomó bajo la presión de los medios. No sé si fue gubernamental, pero la situación en la sociedad es tal que la Universidad de Tallinn también canceló estos contactos. Y no hay estudiantes ni profesores que vengan de Rusia o Bielorrusia. Este fue el punto en el que tuve que cesar los contactos con las universidades rusas. Así que ni siquiera era una universidad, era un gran foro legal en San Petersburgo. Por cierto, diría que ya tuve una experiencia en los años 90, a finales de los años 90. He publicado, creo, al menos 10 artículos en Israel, en revistas israelíes. Y ya sabes, existe esta política, que no es una política gubernamental, pero sin embargo de no cooperar muy estrechamente con académicos israelíes. Y cuando publiqué mi primero fue en 1997, probablemente un gran artículo sobre un tema muy importante, todavía lo recuerdo. Missiles con nucleares, Stuart Law. Missiles with nuclear warheads, their legal status, and I published it in Israel. Y lo publiqué en Israel. Presenté este artículo un par de años después para el ejercicio de evaluación de investigación que se realizaba una vez cada 7 años en ese entonces. Me pidieron suavemente que no presentara este artículo y si tenía otros artículos para reemplazarlo. Al principio no entendía por qué. Este era un gran artículo en una revista israelí, una de CUP, revistas de Cambridge University Press, bastante prestigiosa. Pero luego entendí que esto se debía a este contacto israelí. Insistí en presentar este artículo para este ejercicio de evaluación de investigación porque creo que es incorrecto no cooperar con académicos y con personas que están en contra, digamos, de las políticas de Netanyahu, incluso entonces, y no cooperar con ellos. Entonces, ¿qué pasa en general en Europa? Sí, por supuesto, no hay libertad académica como existía antes hoy en día. Tal vez mi caso sea excepcional porque no conozco a nadie que haya sido cancelado por ir a Rusia o publicar en revistas rusas. Es difícil ahora, no he publicado o publiqué antes, pero no he publicado ahora. Y uno de mis artículos, el último artículo publicado en 2023, fue publicado en una revista mexicana. Porque fue un poco difícil publicarlo en Occidente. Bit difficult to publish it in the West, and it was also practically impossible to. Y también era prácticamente imposible
publicar de esa manera en una revista rusa porque, por supuesto, como he escrito sobre el conflicto en Ucrania, no hay ninguna parte que participe activamente de una forma u otra que no haya violado el derecho internacional. Así que, por lo tanto, en ese sentido, pero por supuesto hay otras razones. Y por ejemplo, ya desde hace algunos años, estos son temas de cuestiones de género, personas transgénero y así sucesivamente. J.K. Rowling no ha sido cancelada porque es difícil cancelarla. No tiene un cargo. Es probablemente la escritora más famosa en el Reino Unido en este momento, al menos. Pero en Francia, recuerdo a Sylviane Agacinski, una filósofa, no sé si la gente la conoce. Ella también es la esposa del ex primer ministro de Francia. From a prime minister of France. Her lectures were Y sus conferencias fueron canceladas porque tenía opiniones diferentes sobre la maternidad subrogada, sobre lo que se llama procreación médicamente asistida y así sucesivamente. Por lo tanto, varias de sus conferencias fueron canceladas. Y ahora, por supuesto, el tema principal es la actitud de los académicos hacia el conflicto en el Medio Oriente en particular. No tanto la guerra en Ucrania, sino el conflicto en el Medio Oriente. Entonces, la idea de la libertad académica es una buena idea, pero está sufriendo ahora mismo los mismos problemas que otros foros públicos, que es esta represión de las opiniones no conformistas en Occidente, y de hecho, como señalaste, también en Rusia. Sería difícil publicar ciertas cosas. Ahora, has sido académico bajo el sistema soviético, hiciste tu doctorado bajo el sistema soviético. Has experimentado eso, y has experimentado la transición a lo largo del tiempo. ¿Crees que el entorno académico actual, digamos en Europa Occidental, incluida Estonia, es de alguna manera todavía comparable a lo que experimentaste en la Unión Soviética? ¿Fue la Unión Soviética históricamente más restrictiva? ¿Tienes alguna opinión sobre esto? Do you have any thoughts about this? Yes, I have, of course. I think about it. Of course. Sí, por supuesto. Lo pienso. Por supuesto, diría que la Unión Soviética era más restrictiva que Occidente en ese momento. Pero no es un cumplido para Occidente, porque para mí, en la Unión Soviética, y especialmente cuando Gorbachov llegó al poder, para los académicos, fue un soplo de aire fresco, esta política de apertura. Y sabes, tal vez una cosa en la que no pensé entonces, cuando escribí mi doctorado, e incluso mi doctorado, había 2 grados, doctorado ya en el 85, y me convertí, inmediatamente después de eso, en profesor en la Universidad de Moscú. Así que fue en 1985 cuando Gorbachov llegó al poder. Pero antes de eso había escrito libros muy técnicos, ensayos, artículos o trabajos filosóficos. Y no lo pensé. Tal vez tenía una mentalidad un poco filosófica en cualquier caso, y quería ir a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Moscú cuando terminara mi carrera atlética. Era un buen saltador de altura en la Unión Soviética. Por eso estaba en Moscú. Luego fui a la Universidad de Moscú para estudiar Derecho porque alguien me dijo que los filósofos no tienen trabajo. Descubrí más tarde que muchos buenos académicos soviéticos, no solo físicos y coos, Fambresomусов ganador y premio Nobel, Simhimen Friste Awalos, escribieron mit Stings sworn in Fertiker abstractas. Made historical research. For example, my professor Tunkin. Por ejemplo, mi profesor Tonkin de la Universidad de Moscú había escrito su doctorado sobre las reformas legales en Gran Bretaña en la década de 1830, esas famosas reformas en el Reino Unido. Y así era la situación. Yo había hecho lo mismo, tal vez siguiendo a mi profesor. Por lo tanto, cuando comenzó el periodo de la perestroika en la Unión Soviética, ya me interesé en escribir sobre temas políticamente sensibles. Así que diría que no había libertades académicas en la Unión Soviética. Aunque había buenos académicos, era más seguro para ellos ser teóricos que prácticos.
Así que, por supuesto, cuando la Unión Soviética colapsó, entonces en Rusia y en otras repúblicas hubo muchas más libertades académicas. Pero tal vez lo que pienso, lo que también es, academic freedoms. But maybe what I think, what is also present here is that presente aquí está que, digamos, en los países de Europa Occidental y en los Estados Unidos hay una larga tradición de libertades académicas. Esto no siempre ha sido absoluto. Creo que en el Reino Unido, donde trabajé durante 18 años, tenía casi absoluta libertad para escribir y decir lo que quisiera, y todo se publicaba también. Pero tal vez en las antiguas repúblicas soviéticas, en Europa del Este, hay algo diferente. La gente se veía obligada a alinearse con el Kremlin, suprimir sus opiniones o simplemente cambiarlas, a veces genuinamente. Existe este hábito. Cuando la Unión Soviética colapsó y dejó de existir, se hizo posible expresar diferentes opiniones. Sin embargo, las opiniones aceptadas estaban en el otro extremo, siguiendo, diría yo, a Washington y Bruselas. Y este hábito de seguir a alguien todavía está presente. somebody is still there. And therefore, I don't imagine Y por lo tanto, no me imagino que el King's College o la London School of Economics me hubieran cancelado. A ellos no les importan ni siquiera estos problemas menores. Aunque las editoriales y los periódicos principales no publican a menudo, a veces tienes que ser Henry Kissinger o John Mearsheimer para ser escuchado por los medios de comunicación principales. Por cierto, diría que probablemente soy el único estonio cuyos artículos o entrevistas sobre la guerra en Ucrania han sido publicados y que son muy controvertidos. Pero, sin embargo, hay comentarios editoriales que me acusan de estar demasiado cerca del Kremlin, por ejemplo. Y un documental incluso sugirió que soy una persona que casi escribe para Putin porque no es que repita lo que él dice, sino que él repite lo que yo digo. Así que, como he sido muy famoso en puertas universidades occidentales, ahora Putin sigue mis consejos. therefore now Putin follows my advice. Si valoras nuestras traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.